Hola, saludos. Continuamos con lo que estábamos hablando con el tema que estábamos hablando en el video anterior acerca de Dios, ¿verdad? Y también su antítesis, Satanás, el opositor. Claro, viéndolo desde una perspectiva más que todo simbólica, porque sabemos que Satanás, que llamamos Satanás y Dios, pues podrían ser muy bien las dos caras de una misma moneda en el sentido de que en realidad Dios no puede tener opositor, Dios no puede tener ningún tipo de oposición, porque no hay nada que esté creado fuera de Dios, si no hay nada que esté creado fuera de Dios, entonces necesariamente lo que llamamos el diablo o Luzbel sea simplemente una de sus criaturas. Ahora, como Dios no es necesariamente un creador como si yo estuviese creando eh, un robot o si estuviese creando una simulación dentro de un mundo externo a mí, sino que más bien esa simulación sería dentro de la propia mente de Dios. Entonces, Satanás vendría a ser como Dios mismo dentro de un sueño. Digamos que si yo estoy soñando, yo puedo soñar que yo estoy en mi propio sueño, a pesar de que mi cuerpo está acostado, yo estoy dentro de mi propio sueño. ¿Y quiénes son las otras personas que están dentro de mi propio sueño? Pues esas personas que están dentro de mi propio sueño soy yo mismo. Si yo he trabajado durante 6 días y ese séptimo día he descansado, entonces en ese séptimo día puede darse el sueño de la realidad sobre la cual yo trabajé, pero también se puede dar una pesadilla. Si yo soy, vamos a decir, energía, por un lado puedo ser como el sol que calienta y hace crecer las plantas, puedo ser amor, pero también puedo ser fuego consumidor. Ahora bien, todas las cosas que están ahí en ese sueño son como el espejo de mi propio yo. Asimismo, pues toda esta realidad parece ser el espejo de Dios dentro del sueño de Dios. No podría estar fuera, porque si estuviese fuera, entonces habría que someterse a otras explicaciones. Entonces significa que Dios sí puede tener algo afuera de él, sí puede crear algo afuera, y eso significa que hay un material con lo cual lo puede crear. Si lo puede crear afuera, ese material tiene que tener algo de vida, porque Dios podría dar parte de su vida, pero ¿sobre qué? Sobre algo que no tiene una vida propia, no tiene como mucho sentido. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer robots y esos robots pueden estar hechos de alguna materia, algún metal, pero ese metal debe tener pues propiedades que son propias del mundo en el que vivimos y que no pueden estar lejos o fuera de lo que es la energía, porque todo está conectado, y si todo está conectado, entonces lo que llamamos Satanás no es más que la misma energía de Dios, sin embargo, operando no en una forma yang, sino en una forma yin. Podría verse como la misma esposa de Dios. Claro, dentro de otra mitología, ¿verdad? En la cual la esposa de Dios no nos permite, sería como una esposa que no permite que su padre, ya que comparamos a Dios con el Padre, ¿verdad? Sería como una esposa, Ashera, que no permite que el padre vea a sus propios hijos. Entonces le dice a sus hijos, le muestra a sus hijos una realidad muy distinta a la que les muestra el padre. Sin embargo, pues eh, también si analizamos bien el texto religioso, pareciera como que el mismo Dios es creado como una versión opuesta de la mujer. Si por la mujer venimos todos, a través del Padre solo viene uno solo, que es
el unigénito Hijo de Dios. Se dice que Dios, que Cristo sería como el primero engendrado por Dios. Para lo que otras personas dicen que eso no puede ser, que eso es pecado, que Dios no puede tener hijos porque Dios es uno. El hecho de que Dios tuviese hijos pareciera como si fuese, como si tuviese celos de la mujer. Por el hecho de que la mujer puede tener hijos, entonces Dios también quisiera tener hijos. Y entonces, al querer tapar esa realidad, decimos que la mujer quería ser como Dios, no que Dios quería ser como la mujer. Y entonces invertimos todos esos polos y entonces satanizamos a la mujer. ¿Es esto verdad? Bueno, sencillamente es una de las explicaciones que podríamos dar, ¿no?, al ver el texto religioso. Porque vemos que la mujer, la realidad de la mujer es que puede dar a luz, puede crear en su vientre, ¿verdad? Recibiendo por supuesto del hombre, ¿verdad?, la semilla principal, pues, pero ella puede dar a luz. Dios no puede dar a luz, pero cuando se habla de Cristo pareciera como que Dios lo hubiese tenido primero y María, ¿verdad?, lo hubiese traído al mundo después. Entonces, bueno, no me voy a trancar ahí, son muchas cosas muy intrincadas acerca de este tema. Una de esas cosas, cuando se está tratando de hablar de Satanás y de Dios como lo mismo, ¿verdad?, es ese problema de qué es el mal, qué es el bien. Para Dios no existe el mal, nada le hace mal a Dios. Para nosotros sí existe el mal. Entonces el diablo es todo aquello que sería malo para nosotros. Entonces nosotros vemos como muy malicioso que Luzbel vaya allá a los cielos y le hable a Dios en contra de nosotros. Pero resulta que nosotros sí caemos en las trampas que es del diablo. Pero el diablo pareciera como un diablillo, como un niño malo, como alguien malo, como alguien travieso, montándonos trampas. Sin embargo, vaya a Dios y le dice que nosotros hemos caído en esas trampas. Si nosotros caímos en esas trampas, de alguna forma el diablo está funcionando más o menos como funciona el sistema. En el sistema nosotros vemos la televisión, vemos el cine, y en el cine pues vemos películas donde hay gente manejando a altas velocidades, disparando, matando aquí y allá sin discriminación, ¿verdad? Hay niños viéndolo dentro de la misma película. Y nosotros vemos eso y para nosotros ya estamos acostumbrados a ver esas películas. Ahora bien, si nosotros agarramos un carro, ¿verdad?, y una pistola, andar a altas velocidades por allí y andar eh, disparando indiscriminadamente o fuera de la ley, ¿verdad?, matando gente, entonces caeríamos presos. Entonces, el sistema de alguna forma puede provocarnos, ¿no? Porque un joven, por ejemplo, puede, motivado por ver a un carro a altas velocidades, verse también como incitado a hacerlo, ¿no? A agarrar un carro, ¿verdad?, y andar por ahí rápido y furioso. Entonces, digamos que Satanás, o más bien Luzbel, funciona como un provocador para ver si esa creación que Dios hizo a su imagen y semejanza, pues está bien hecho, o sea, que funciona como un control de calidad. Va allá, funciona como abogado acusador y nosotros le decimos, te reprendo diablo, en el nombre de Jesús, tal cosa y tal cosa, siendo que nosotros fuimos los que cometimos el pecado. Si nosotros cometimos el pecado, entonces nosotros estamos en el sillón de los acusados, no el diablo estaría más bien dentro de la dignidad de los jueces, siendo Cristo, ¿verdad?, el abogado defensor y Luzbel el abogado acusador. Si solamente hubiese un abogado defensor y no hay abogado acusador, entonces ahí hay un problema, porque es como muy conveniente que haya un abogado defensor, siendo que hay un acusado y que no haya
un acusador, porque el acusador lo haya metido preso por estar metiendo pruebas falsas en contra del acusado. Eso no tiene como mucho sentido, porque en este tipo de situación, las acusaciones no tienen nada que ver con una mala intención a que nosotros vayamos presos, sino más bien a que nosotros seamos procesados para ser dignos de ser la imagen y semejanza de Dios. Y hay dos caminos: el camino corto a ser la imagen y semejanza de Dios, y el camino largo a ser la imagen y semejanza de Dios. En ese camino corto está Cristo, es el camino corto, el camino de la defensa. Dice, esta gente, ¿verdad?, me han aceptado, como cuando una persona hace por parasistema se gradúa a los seis meses, pero ese parasistema, ¿verdad?, esa forma de educación permite que el muchacho, el joven, se gradúe en 6 meses de bachillerato. Entonces se graduó en 6 meses de bachillerato y no tuvo que saltarse, supóngase, esos 3 años que le quedaban de bachillerato. Sin embargo, la persona puede agarrar también el camino largo, y en ese camino largo también, ¿verdad?, puede lograrlo, pero con mayores procesos. Entonces, ese sería como el camino del horno, el camino del infierno. No necesariamente tiene que ser un horno de candela, literalmente, como tal. Ese horno son estos infiernos, estos procesos, ¿verdad?, a los que hemos estado sometidos los seres humanos después de que decidimos que no queríamos sencillamente morir y volver a las cenizas. Las hijas de Caín pues se juntaron con los Nefilim, que eran los hijos de Dios. Y al juntarse con los Nefilim, pues ya no podíamos caer dentro de esa condena de Dios, de polvo eres y al polvo volverás, porque ya toda esa descendencia ya era una descendencia que estaba ligada, era parte de barro, ¿verdad?, parte de barro y parte de la luz. Estos seres Nefilim, ¿verdad?, a través de la descendencia, fueron condenados a prisiones eternas, las prisiones eternas del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, a través de la rueda del samsara, de la reencarnación, retornamos constantemente al infierno. La palabra infierno, ¿verdad?, es inforno, dentro del horno. Ese horno es el vientre de la mujer. La mujer es la puerta de entrada a estos infiernos. Entonces, este es uno de los infiernos, ¿no? Digamos que si vemos un rectángulo, ¿verdad?, ese rectángulo lo subdividimos. Ya tenemos 2 rectángulos. Luego un tercer rectángulo, luego un cuarto rectángulo. El primer rectángulo representa el absoluto, el Ayin Sof, el absoluto, Dios, el indivisible. Sin embargo, ¿verdad?, al subdividir ese rectángulo, ya hay 2 rectángulos, por lo menos en apariencia. Entonces, ese segundo rectángulo se refiere al espejo de Dios, al espejo del rectángulo. Varón y hembra los creó. Pero entonces se divide de nuevo una vez más el rectángulo, y ya estamos en Génesis 2, donde se separa al hombre de la mujer. Ya hay un tercer rectángulo. Y luego un cuarto rectángulo, que es el de la serpiente, el número 4, el número del emperador en el tarot. Que por esa razón que los egipcios, los faraones, utilizaban una serpiente en la cabeza. Representan el número 4, ¿verdad?, es el número del emperador, el número del rey del paraíso, ¿no? Entonces ahí tenemos a la serpiente astuta, que representaba, por supuesto, a todos los reptiles que en aquel entonces estaban por encima del hombre, no se arrastraban, éramos la especie dominante, junto con Apophis, Leviatán, pues la obra favorita de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas en medio de una tierra desordenada y vacía. Entonces, bien,
Una vez que nosotros caemos en este juego de la serpiente, el cuarto rectángulo, viene un quinto rectángulo y ese rectángulo ya te dibuja una espiral descendente que nos lleva del plano de Yetzirah al plano de Asiyah. Son cuatro planos. Plano de Atzilut, que es la emanación. Beriah, que es el plano de la creación. Yetzirah, que es el plano de la formación. Y Asiyah, que es el plano de la creación, el plano más concreto, ¿verdad? Que es vamos a decir, la quinta subdivisión de ese rectángulo absoluto que ya está dibujando la espiral dorada para descender con una escalera en forma de caracol, ¿verdad? Bajando por todos los escalones, las escalinatas de ese rectángulo por los ciclos de los ciclos hacia abajo o por los ciclos de los ciclos hacia arriba. Bien, entonces, una vez que nosotros pasamos por todos esos procesos, los procesos del horno, entonces vamos elevándonos, porque eso es lo que sucede con la materia, cuando pasa a través de altos niveles de temperaturas, ¿verdad? O nos convertimos en oro, o nos convertimos en diamante, nos procesamos. Y por eso es que se ve a Satanás como lleno de todas piedras preciosas. Se le asocia con la música por Pitágoras, por la música de las esferas, por el hecho de que los discípulos de Pitágoras tenían como nombre daimonios. Bien, entonces todo eso pues ya va dando como la forma, porque vemos que el apóstol Pablo tenía como una lucha con la gente de Atenas, porque no se convertían al cristianismo. Él hacía ver como que toda la filosofía había quedado como en la nada, en la miseria, así como decía Carlos Marx. Como que pues ser un filósofo no era simplemente como entrar en vanas filosofías huecas, fantasías, fábulas. También Sócrates decía lo mismo, solo sé que no sé nada. También Cristo decía lo mismo, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Bien, el conocimiento siempre termina como en ese hueco, en la nadería. Y esa nadería es justamente, ¿verdad?, la que está relacionada al árbol del bien y del mal. Ese árbol del bien y del mal, ¿verdad?, también crece y baja en espiral. Por eso también está asociado con lo que se llama la serpiente. La serpiente antigua, ¿verdad?, que es el diablo y Satanás. Ahora, ¿qué es entonces el diablo y Satanás? Es el mundo material, es el mundo tal y como lo concebimos, está relacionado con el amor a este mundo, el amor a la materia, el amor a todo lo que tiene que ver con la superficie, con lo superficial, con el oro, con lo material, con lo duro. Y eso en el I Ching se llama el mundo posterior del Rei Wen. El mundo anterior es lo que los santeros llamarían el mundo de la verdad, que está relacionado con Olodumare, el señor de la fuente eterna. Son sencillamente códigos distintos para una misma verdad, porque recordemos que Yahvé fue el que separó, ¿verdad?, las lenguas en el tiempo en el que los seres humanos queríamos construir una torre para volver a unirnos una vez más con los Nefilim o con otros ángeles, ¿verdad?, que sabiendo ya que previamente esa unión había sido muy beneficiosa porque, ¿verdad?, habíamos obtenido el conocimiento del bien y del mal en el paraíso y luego el conocimiento de cómo hacer todas las artes y oficios. Entonces, una torre, ¿verdad?, un puente creado hacia el cielo era muy importante, pero resulta de que esa pretensión de pasar los límites siempre creaba como desbordamientos, porque eso es lo que hace el agua. Cuando el agua pasa los límites, ¿no?, se desborda, hay un desbordamiento. Por eso pasar los límites siempre ha estado relacionado con el diluvio, cosa que pues de repente no necesariamente el diluvio universal tiene que ser un diluvio masivo. Basta con que ese diluvio
haya sido en varios sectores y que se haya reconocido a nivel mundial que habían crisis relacionadas con el agua. Esas crisis relacionadas con el agua, por supuesto, crearían crisis también en las cosechas, crisis en la forma de manejar el ganado. Entonces, evidentemente, manejar todo desde el punto de vista agrícola se vio bastante difícil. Entonces, para satanizar eso, se hizo ver que Dios no aceptaba los regalos de Caín, que eran regalos o ofrendas, eh, vamos a decir, codificados bajo la forma de frutos, sino que Dios prefería los sacrificios, pero del ganado, ya que también pues si Dios antes se representaba con el dragón, pues ahora en la era de Tauro se representaba con el toro. Esto de que antes Dios se representaba con la forma del dragón, pues lo vemos en esta intención de Satanás: subiré al monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Los que éramos semejantes al Altísimo éramos los seres humanos, es decir, Adán y Eva, pues en un tiempo en el que todavía no éramos completamente humanos, porque bueno, se dice que Adán y Eva no tenían ombligo como tal, no habían salido de una madre, entonces estaban en el plano de Yetzirah. Entonces, digamos que Satanás o Luzbel tomó la semejanza de una serpiente, ¿verdad? Y esa semejanza de serpiente, esa astucia que tuvo en tomar esa forma, se debe a que Dios probablemente tenía la forma de una serpiente. No es porque Dios ocupase un cuerpo que lo contuviese, porque a Dios no lo contiene nada, sino que Dios, evidentemente, pues para trabajar en lo material tenía que utilizar vehículos, porque si no, ¿para qué va a utilizar, para qué va a crear un mundo material? Si no va a utilizar vehículos a través de los cuales expresarse. Todo lo que es materia es un medio a través de lo cual Dios se puede expresar. Si Dios quiere, no sé, vamos a decir que caiga un árbol, pues Él se mete en el árbol y el árbol cae. Si quiere aplastar con el árbol a una persona, a un animal, lo que sea, pues hace que ese árbol caiga. Él puede manejar todas las cosas como si fueran tentáculos de Él, y nosotros mismos somos como tentáculos de Dios, somos medios a través de los cuales Dios se manifiesta. Incluso las piedras. Por eso es que también, ¿verdad? Uno ve que es probable, si se puede, la adoración a los ídolos, pero Dios lo prohíbe. Dios prohíbe la adoración a los ídolos, pero no significa, ¿verdad?, que esos ídolos no tengan una vida en sí, a pesar de que tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Sucede lo mismo con los robots. Los robots no tienen ojos, pueden tener ojos, ¿verdad?, y no ven, boca y no hablan. Pero entonces uno podría decir, no, pero sí, los robots sí ven y sí hablan. Pero Dios se está refiriendo a los seres humanos, que los seres humanos, ¿verdad?, que esos seres que nosotros creamos a nuestra imagen y semejanza no son humanos, y en todo caso pues no podrían hablar con nosotros o tener la misma forma de sentir o de percibir que nosotros. Por eso Dios decía que no nos hiciéramos imágenes, ¿verdad? Porque tomando el ejemplo de el rectángulo dorado, el rectángulo absoluto, ¿verdad?, al comenzar a subdividir, entonces crearíamos una espiral descendente, creando probablemente, por ejemplo, una generación de robots que a su vez vayan a crear robots que puedan crear a su vez robots y robots, y así pues hasta nosotros ser desplazados completamente. Entonces Dios no puede ser desplazado porque Él es el rectángulo absoluto. Él es, como decir así, este ser en la cábala que cuando se deja de mirar en el espejo, pues el reflejo desaparece. Todo este universo desaparece en cuanto Dios ya no necesita una imagen y una semejanza. Entonces por eso en la Cábala Dios es, o sea, en la Cábala se habla de la balanza.
porque la balanza es lo que está relacionado con la medida, con la simetría, con la belleza y, por supuesto, en este sentido, con el rectángulo dorado, con el rectángulo absoluto. Entonces, una vez que nosotros pasamos por todos estos procesos de infierno, nos convertimos en planetas. No es algo que necesariamente yo crea, lo creían los griegos. Los griegos creían que Plutón, Saturno, vamos a decir Venus, todos estos planetas eran dioses. Los romanos también creían lo mismo, que el ser humano podía llegar a convertirse en una constelación. Por supuesto, si éramos hijos de un dios, como decir del dios Zeus. Los demás íbamos al Hades. Lo que no se tenía bien claro era si las personas que estaban en el Hades podían, ¿verdad?, elevarse, pero las personas que en vida lograban tener méritos, ¿verdad?, podían ser convertidos en una constelación. Los mayas tienen un cuento también de cómo un rico y un pobre frente a un chamán inician un ritual frente a una hoguera, el ritual de la creación del sol y de la luna. El pobre tuvo mayor valentía porque no tenía nada que perder, era pobre, y entonces se lanzó de primero y se creó el sol, se elevó el sol grande, radiante, y el rico sintió envidia, ¿no?, por la valentía del pobre y se lanzó y la luna creció mucho más grande que el sol, mucho más hermosa. Pero entonces vino el chamán, que es el que manejaba el ritual, el que manejaba la magia, lanzó un conejo y entonces ese conejo manchó la luna. Entonces uno puede decir que sencillamente ese ritual es un ritual mitológico, sin sentido, loco, ¿verdad? Pero la idea de que el chamán pueda manchar el oráculo es la idea de que el líder religioso, ¿verdad?, puede manchar, pues, un ritual, puede manejar el ritual, puede manejar un mito, puede manejar las escrituras, puede manejar los libros sagrados y hacer que incluso el sacrificio de las personas indignas quede manchado. Esta ha sido la lucha, ¿no?, en la historia, la lucha a través de la cual se intenta, ¿verdad?, que Cristo sea dignificado o que pierda valor. Pues cuando uno investiga la vida de Cristo, uno dice, bueno, se dice que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, ¿no? Pero uno comienza a pensar, o sea, la resurrección no la vi yo, la vieron los apóstoles, entonces yo estaría creyendo en los apóstoles, o no necesariamente en los apóstoles, sino en aquellas personas o aquella religión que me predica acerca de los apóstoles. Entonces ya hay como demasiados intermediarios entre el hecho, ya no es simplemente un testigo directo que haya visto a Cristo, sino que han pasado muchos siglos, ¿verdad?, y ya no tenemos directamente algo que nos conecte a ese momento de la resurrección. Para que alguien resucite tiene que haber muerto, para que pueda morir tiene que haber existido. Ahora bien, es difícil que alguien como Cristo no haya existido porque existen enemigos de Cristo, porque existen seguidores de Cristo, porque estos seguidores murieron por Cristo. Entonces, Cristo como maestro, ¿verdad?, existió. Ahora, murió porque si él era un ser, ¿verdad?, que María dio de manera virginal para que naciera sin el pecado original, entonces hay un problema, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el que cumpla la ley vivirá por ella, no puede morir. Es al contrario que el que coma del árbol del bien y del mal. Entonces no podía morir, porque la paga del pecado es muerte, no puede morir. Entonces, claro, aquí está la idea de hacer como una especie de tratamiento literario a la inversa. Cuando Adán y Eva comen
del árbol del bien y del mal, del fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, ellos no mueren tal y como Dios lo había dicho. Dios no dijo nunca que ellos morirían en el acto, simplemente les dijo que morirían, perdieron la inmortalidad. Ahora, también es cierto que sí se hicieron como dioses, porque justamente lo que quería Luzbel lo logró a través de Cristo, porque el Cristo subió hasta el monte de Dios y se hizo semejante al Altísimo. Esa es la creencia del cristianismo, ¿verdad? Y entonces Cristo ahora es la imagen y la semejanza de Dios, el segundo Adán, que se ha convertido en el primero, porque es el Cordero que fue muerto en el principio de la fundación del mundo, es decir, del nuevo mundo, y ha hecho como si este mundo fuese simplemente una simulación, como si nunca hubiese existido nada, de manera que también podría tener, ¿verdad?, un poder en el tiempo, de que nada de lo que ha acontecido hasta ahorita sea una verdad, sino que pueda ser completamente borrado y se haga una cuenta nueva. Por eso, ¿verdad?, también Cristo habla con con los fariseos y le dice, sí, soy el Hijo de Dios y verán al Hijo del Hombre desde este momento venir en las nubes con gran poder y gran gloria. Entonces, en ese mismo momento, pues los fariseos estaban juzgando a Cristo y estaban también viendo que Cristo venía. O sea, los fariseos pudieron verle, ¿verdad?, en ese mismo momento, ¿verdad?, regresar en su segunda venida y recibieron el juicio en ese mismo instante, como si su conciencia estuviese viajando en el tiempo. En la Biblia aparecen también otras cosas como los inmortales, esa parte que dice de ciertos digo que muchos gustarán la muerte, pero de ciertos digo que muchos no gustarán la muerte hasta que venga el Hijo de Dios. O también la parte donde Cristo le dice a Pedro, y si yo quiero que quede hasta el final, ¿qué te importa a ti o qué a ti? Entonces se habla como de gente que no iba a morir, sino que iban a ser como seres inmortales que funcionaran como jueces, como testigos de todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, en el mundo. Claro, no creo que sea referido a lo de los dos testigos del Apocalipsis, porque estos dos testigos están son como ángeles parecidos a los dos testigos que fueron a Sodoma y a Gomorra, y no lograron ni siquiera llegar a las plazas, ¿no? Porque ya la maldad era tan grande que pues no ya Lot tuvo que darles asilo. Bien, pero eso ahorita no tiene tanta importancia como la importancia pues que tiene esta cuestión del rectángulo dorado, pues que me enfoqué allí porque la idea de la espiral pues, nos hace ver cómo puede el ser humano alcanzar niveles muy bajos y niveles muy altos. Podemos llegar a ser, ¿verdad?, como estrellas en el firmamento, así como decía el profeta Daniel. Los sabios brillarán como estrellas en el firmamento, así como Plutón, como Saturno, como Venus, como Mercurio, ¿verdad?, como estos seres que lograron convertirse en planetas, como este rico y este pobre que se lograron convertir en el Sol y en la Luna. Entonces vemos que hay la idea de que el ser humano puede hacer crecer, ¿verdad?, estos dedos, ¿verdad?, como ramas, ¿verdad?, estas extremidades más allá del tronco, buscando la luz, y al no poder hallar más espacio que abarcar, pues comenzamos a replegarnos sobre nosotros mismos y nos convertimos en planetas. Para el I Ching sería lo creativo, que justamente representa a la cabeza, la mente.
la mente humana. Acá en el I Ching, pienso leer un poquito, ¿verdad? Dice, estoy leyendo el Tachuan, el Gran Tratado. Hay una parte acá que la relaciono con Génesis. Dice el capítulo 1, las mutaciones, en la creación y en el libro de las mutaciones. El cielo es alto, la tierra es baja. Con ello queda determinado lo creativo y lo receptivo. Correspondiendo a esta distinción entre bajo y alto se establecen los puestos distinguidos y los inferiores, o sea, la estratificación de la sociedad en los diversos cargos administrativos de una jerarquía. El movimiento y la quietud tienen sus leyes definidas. Conforme a ellas se discrimina entre trazos firmes y blandos. Son los lineamientos que algunos pues son como en las leyes, algunos más fuertes y otros más débiles. Los acontecimientos siguen sus rumbos que se definen según su índole. Las cosas se diferencian unas de otras conforme a determinadas clases. De esta manera surgen la ventura y la desventura. En el cielo se forman apariciones sobre la tierra. Sobre la tierra se forman configuraciones. En ellas se manifiesta la modificación y la transformación. Entonces, aquí dice, se distinguen en el libro de las mutaciones 3 especies de mudanza. La no mutación, la permutación y la transmutación. La no mutación es, por así decirlo, el trasfondo sobre el cual se hace posible toda mutación, sin excepciones. La no mutación sería algo así como la mutación potencial, latente, lo que todavía no muta, pero está ahí como firme. Para todo cambio ha de existir un punto de comparación, como por ejemplo el hogar con respecto a lo externo al hogar. Entonces dice, para todo cambio ha de existir un punto de comparación al cual ese cambio esté referido, pues de otro modo no es posible que rija un orden determinado. Antes bien, todo se disolvería en caótico movimiento. Este punto referencial ha de quedar establecido y requiere en cada eventualidad una opción y una decisión. Es este punto el que da un sistema de coordenadas dentro del cual todo lo demás podrá encuadrarse. De ahí que al principio del mundo, tanto como al principio del pensamiento, se encuentre la decisión, el establecimiento del punto de referencia. Entonces, en el principio del mundo, es decir, en el Génesis, hubo un punto de referencia, así como en el principio del mundo del pensamiento. Es decir, en el I Ching se le llama eso el mundo anterior, el mundo de Fusí. Los santeros le llaman el mundo de la verdad. Los cristianos le llamamos el paraíso. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces el paraíso es el plano anterior, el plano de Yetzirah, es el plano de la formación, es un plano anterior a este plano. Si nosotros tenemos el rectángulo absoluto, ¿verdad? Sería el número 4, porque si la serpiente, ¿verdad? Si por la serpiente vino la caída del hombre, por la serpiente también vino la redención, así como Cristo dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que Moisés utiliza la serpiente como un símbolo que trae veneno, pero también la posibilidad de crear el antídoto, el suero antiofídico, ¿verdad? Que puede curar a la persona que ha caído víctima de una mordida. Entonces, ¿qué significa eso? Que si por una pareja caímos todos, bueno, por una pareja todos volvemos, todos somos restituidos. Ahí está la pareja, ¿verdad? Que sería María y Cristo. Cristo sería el segundo Adán y María sería la segunda Eva.
pero sería a la inversa, porque si Eva fue sacada de la costilla de Adán, esta vez Cristo es sacado del vientre de Eva. Entonces, bueno, esto no es tampoco para uno crear una polémica al pensar que de repente Cristo y María fueran pareja. Se trata de simbolismos que quizás no haya que llevar tan allá, sencillamente, pues la idea del yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, en el fondo está diciendo yo soy, ¿verdad? El producto de un tratamiento literario, porque el Cristo, ¿verdad? Es decir, Emanuel, el Hijo del Dios Él, ¿verdad? Eh, representa esa serpiente. Vamos a verlo desde este punto de vista. En la religión de Baal simplemente es un embajador, no es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es el Dios Él, y su hijo es una serpiente. Esa serpiente se llama Yam. Es la serpiente que rige en los mares. O sea que se trata de un Dios, es el primer hijo de Dios, por supuesto, pero se trata de un Dios marginal, al igual que Mot, que es otro Dios marginal que vive en el desierto. Para los egipcios e israelitas, pues también habían dioses del desierto. Los israelitas no eran escuchados por los dioses de Egipto. Durante 400 años estuvieron de alguna forma pagando lo que José les haría pagar debido a la traición de los 12 hermanos. Sabemos que José hizo que todos ellos entregaran sus posesiones y todo su poder al faraón. Y luego el faraón, pues fueron cambiando, modificando eso, pues el faraón modificó su poder, sus leyes, todo eso, ya no estaba José. Y entonces, digamos que pienso yo, pues, que el pueblo de Israel pagó por lo que le hizo a no solamente a José, sino a una dignidad del pueblo egipcio, como lo era José. Por eso, 400 años se parece mucho a esa parte que dice: yo soy Jehová, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y quinta generación de los que me aborrecen. Entonces fueron 400 años, ¿verdad? Israel pagando por el mal que los patriarcas hicieron a José. Luego Moisés, ¿verdad? El que habla de esa dualidad de la serpiente, ¿verdad? En los 5 libros de Moisés, porque es ahí donde vemos esa relación entre la serpiente buena, ¿no? La serpiente de cobre, por ejemplo, y la serpiente mala, como la serpiente del paraíso, aunque no necesariamente tan mala, porque si no hubiese sido por esa serpiente, no hubiese sido posible que Cristo fuese la serpiente que no solamente nos iba a sanar, sino también nos iba a llevar a un nivel de deidad mucho mayor al que teníamos en el paraíso, que fue por el cual fue preferible para Eva incluso lanzarse como a un suicidio, ¿verdad? Para lograr esa deidad. Igual Cristo, pues pareciera como que hubiese querido lanzarse al suicidio. Ahora, Yam, ese nombre, que es el nombre de la serpiente, el hijo del Dios Él, es lo que podría dar sentido a ese nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Pero no es necesariamente Dios con nosotros, porque Deus, más bien, se relaciona con Zeus, ¿verdad? En cambio, Emmanuel pareciera más bien Él con nosotros. Él con nosotros. Y si es Él con nosotros y se trata del primer hijo de Él, entonces vemos que el Dios Él tenía un primer hijo y ese primer hijo era Yam. Podríamos dudar por el hecho de que entonces Cristo se relacione con una creencia distorsionada, ¿verdad?
para un sector de los israelitas. Pero Yam también estaba referido a los ríos. De hecho, pues lo que significa Yam es río juez, el río que juzga. En, el en la primera ley del Código de Hammurabi dice que si una persona es acusada de brujería, se le lance al río y el río, sea quien juzgue, si esa persona se salva o no. Si esa persona se salva, pues es lanzado el acusador. Entonces ahí sí tiene sentido de que el acusador, ¿verdad? Un abogado acusador, caiga en el río. Alguien como Luzbel caiga, ya que al acusar a la imagen y semejanza de Dios, pues la imagen y semejanza de Dios fue como un Moisés salvado de las aguas, salvado de estas aguas. Ahora, los israelitas se dan cuenta de que ellos fueron como salvados de las aguas, como Moisés. Se abrieron las aguas y pasaron ellos, pero los egipcios no lograron pasar, los carros del faraón no lograron pasar. Entonces ellos creen que quien les ha salvado es el hijo de él, la serpiente, la que rige las aguas. Ahora bien, siendo la serpiente hijo de él, uno pensará, bueno, pero si él, el Dios él, es un toro, entonces su hijo debería más bien tener la forma de un toro también. Y es justo eso lo que estaban adorando, el becerro de oro. Y eso fue pues tomado por el Dios Yahvé como una especie de lo que ahorita vemos como simonía, como entender la palabra de Dios desde un punto de vista como muy materialista. Entonces, bueno, vemos que a Cristo se le denomina Señor, era justamente el título que tenía Baal. Baal era un título que tenía este personaje que era embajador del dios El. Ahora, Yam tuvo una lucha con él, Yam tuvo una lucha con Baal y Baal mató a Yam y fue resucitado, ¿verdad? Luego de la intercesión de uno de sus familiares, no, creo que era una de sus hermanas. Entonces vemos también aquí que el mito de la resurrección, la idea de la resurrección también se sostiene. Y que la serpiente, ¿verdad? Por lo menos en este caso, en el caso de si unimos pues, y decimos que, tomamos en consideración estas similaridades, pues entonces tendríamos que admitir que Emmanuel, él con nosotros, sería el retorno de Yam. Y justamente es una serpiente lo que los egipcios, por ejemplo, esperaban, que era el Ouroboros, o los mayas, Itzamna Itzamzaab o Quetzalcóatl, y muchos otros, ¿verdad?, mitos que están en las culturas que también se refieren a una serpiente. Ahora, esa serpiente no necesariamente tiene que ser una serpiente de verdad, puede referirse, ¿verdad?, a la evolución a través de la espiral, que relativamente puede esa espiral estar, vamos a decir, bajando por los ciclos de los ciclos o subiendo por los ciclos de los ciclos. De cualquier forma sería una evolución, pero esa espiral en realidad es una espiral ilusoria, no existe, porque lo que en realidad existe es el rectángulo absoluto. Entonces por eso esa serpiente pareciera estar frente a Dios y de alguna forma siendo como una especie de imitación de Dios, como si fuese su espejo, la serpiente como un reflejo de Dios. Entonces es como si Dios y el Leviatán estuviesen jugueteando juntos, pero hay una forma positiva de verlo y también hay una forma negativa de verlo. Hay que tomar en cuenta de que
tanto en China como en Israel, el lenguaje, el hebreo, el arameo, son idiomas que son polisémicos. Y al ser polisémicos tienen muchos significados. Y al tener muchos significados, así como en el tarot, podría depender mucho de la intuición y del significado que le quiera dar a cada quien. Por eso dice aquí el I Ching de que nosotros debemos tener un punto de referencia. Ese punto de referencia es lo que está fijo, el rectángulo absoluto. Y lo que no está fijo es esa idea ilusoria de que el rectángulo se subdivide a sí mismo y esté creando infinitas subdivisiones en forma de espiral fractales. Y entonces por eso, pues esa idea de que, oye Israel, Yahvé, vuestro Dios, uno es, o Jehová, vuestro Dios, uno es. La idea es, no tanto por el nombre, porque aquí la idea no se trata de crear un abracadabra o una limitación a las palabras, como si estas tuviesen que ser completamente literales, como si se tratara de abrir una especie de bóveda bancaria en donde si tú no tienes las palabras o las frases o las sílabas correctas, entonces no se abre la puerta. No creo que sea tan así, pero sí creo que de alguna forma todo esto conduce a pensar que existe una escuela filosófico-matemática subyacente en la Biblia, y esa es justamente la tesis que desarrolló mi papá, ¿verdad? El profesor José Manuel Chiribella, hace unos años. Y yo no he podido seguir esa tesis, ¿verdad? A nivel, vamos a decir, a nivel matemático, pero he seguido, ¿verdad? Muy de cerca todo lo que tiene que ver con el tarot, ¿verdad? Con el I Ching, con muchas de las herramientas que él estudió y de las que habló en su tesis. Y pienso que, ¿verdad?, sería muy interesante seguir ahondando allí. Por eso también en el otro video, ¿verdad?, decía que no debemos enfrascarnos tampoco en que si se llama Yeshua o Cristo o Jesús, ¿verdad? En todo caso, el nombre tendría que ser Yam, el hijo de él, por lo cual sería Emanuel. Emanuel sería el nombre de la profecía. Claro que había que esconder a Cristo, había que esconder a Jesús, había que esconder a Emanuel de la persecución de Herodes. Entonces, por eso, un arcángel como Gabriel, ¿verdad?, que es el mensajero, aconsejaría que se le ponga un nombre, ¿verdad? Pero ya sería un nombre para poder ocultarlo de la persecución de Herodes. Así pues, Cristo se iría con los magos hacia Egipto a ser eh, enseñado en una escuela de magos, ¿sí? Porque aunque la Biblia no lo dice, pues el hecho de que Cristo haya sido visitado por unos magos y que estos magos supieran que Cristo estaba siendo perseguido por Herodes, pues ya era suficiente como para que pudiesen defender a este niño de esa persecución, así como a sus padres. Pues ya estoy un poco cansado, vamos a dejar el video hasta aquí y pronto estaré compartiéndoles más información.